Hola, ¿cómo están? Pues buenas noches. Vamos a concluir nuestra materia de teoría del Estado. A mí me parece que hemos avanzado bastante, reconozco la calidad y la comunicación que hemos tenido en sus trabajos. Y bueno, pues este video corresponde a las semanas 3 y 4 con lo que entremos a la etapa final de nuestro curso. Durante las otras 2 semanas hemos construido una ruta progresiva, hemos ido avanzando, revisando qué es el Estado, cuáles son sus elementos, cuál es su naturaleza y desde luego un ejercicio bien interesante que hicieron revisando cómo se fue formando históricamente este constructo, este leviatán, este suprahombre que hoy conocemos como Estado. Después analizamos el pensamiento político, el poder, la soberanía, la legitimidad, cosas bien interesantes. Vamos a cerrar nuestro curso con dos preguntas fundamentales. ¿Qué forma adopta el Estado? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona esa forma de organización de ese ente estatal con la administración pública? Esto es muy importante porque nos permite pasar de los conceptos generales a la realidad institucional, es decir, a lo que efectivamente está pasando en nuestro cotidiano, en la vida de todos los días. No basta, ya lo platicamos, con decir que existe un Estado. También necesitamos preguntarnos cómo está organizado, cómo se distribuye el poder en esta capacidad de imponerse, es decir, qué tipo de gobierno tiene, qué tan democrático o autoritario puede ser, cómo se toman las decisiones públicas estas que hoy vemos en las noticias y que al final están tan vapuleadas y tan vilipendiadas en este sentido, y de qué manera el Estado de veras administra los asuntos colectivos. El tema del mundial es un ejemplo claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué vemos en las noticias? ¿Qué nos comunica el gobierno? ¿De qué nos enteramos? ¿Qué realidad viven las personas? Es decir, en esta última parte vamos a mirar al Estado no solo como idea, sino como una estructura concreta de poder, gobierno, derecho e instituciones. Creo que con estas cuatro palabras les digo todo lo que nuestro curso tiene plasmado. Durante esta semana vamos a trabajar ya nada más los contenidos relacionados con las formas de Estado, las formas de gobierno, el Estado mexicano y la relación entre el Estado y la administración pública. Una primera distinción para arrancar que debemos tener es la diferencia entre forma de Estado y forma de gobierno. Aunque es muy común confundirlos, vamos a distinguir que la forma de Estado se refiere a la manera en la que se organiza el poder político, ya lo vimos que es, en relación con el territorio y la población y la soberanía. Es decir, hay estados unitarios o estados federales. En un estado unitario el poder se concentra en una autoridad central, pero en un estado federal, como en México, existe una distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Esta diferencia que resulta pues, muy doctrinaria no es menor, porque tiene consecuencias directas en la forma en que se integra la administración pública. No es lo mismo gobernar desde una estructura centralizada que desde una estructura federal, y lo vemos hoy en día con temas como la inseguridad, como la salud, como la educación. En un sistema federal, las competencias, los recursos, las responsabilidades y los problemas públicos a los que se enfrenta el gobierno se distribuyen, y eso es bueno y malo, entre los distintos órdenes de gobierno. Es decir, hay cosas que le tocan al gobierno municipal, como pavimentar las calles, hay pavimentos que debe hacer el gobierno estatal y hay pavimentos que debe hacer el gobierno federal. Esta multiplicidad genera conflictos en la vida cotidiana, pero también a veces soluciones muy eficientes. Por eso cuando hablamos de estos temas como obra pública, seguridad pública, salud, educación, movilidad, desarrollo urbano, protección civil, muchas veces nos encontramos con una pregunta: ¿quién nos puede atender? ¿Quién debe atender este problema? No es un asunto menor porque nos planteamos al gobierno federal, al gobierno estatal, al municipio, a una instancia coordinada, a un organismo autónomo. ¿A quién le toca? ¿A una institución descentralizada? Ahí vemos cómo esto que hemos platicado en nuestra materia, que es la teoría del Estado, se convierte en una herramienta para entender la realidad administrativa a la que nos enfrentamos. La forma de gobierno, pasando al siguiente punto, en cambio se refiere a la manera en la que se organiza y se ejerce el poder político, pero dentro del Estado. Tiene que ver más con quién gobierna, cómo llega al poder, cómo se distribuyen estas funciones públicas que vimos con anterioridad, qué controles existen, qué papel tiene la ciudadanía, muy importante, y cómo se limita el ejercicio pleno de la autoridad. Por eso hablamos de formas democráticas, autoritarias o totalitarias. En un Estado democrático como en el que aspiramos a vivir, priva el reconocimiento de los derechos, es decir, la existencia de elecciones, la división de poderes, la participación ciudadana, la legalidad, la rendición de cuentas y la pluralidad política, es decir, la posibilidad de que alguien piense diferente.
pero conviene decirlo con toda claridad y en el común de la gente no pasa nada, pero en estudiantes de la maestría en administración pública, en abogados, en profesionistas, en contadores, ya no se vale decir que la democracia se reduce a la elección el día de la jornada electoral y a ir a depositar un voto. Votar sin duda es indispensable, pero la democracia se vive, es decir, la democracia es un asunto de la vida cotidiana, porque el respeto a la ley, la transparencia, la libertad de expresión, la protección de los derechos que hoy estamos ahí en este filo de la navaja, la posibilidad auténtica y legítima de disentir, la existencia de contrapesos para el poder, la capacidad de las instituciones para resolver los problemas efectivos de la sociedad, también son democracia. Una democracia débil, y lo vamos a platicar, no desaparece de golpe. Se va deteriorando cuando se normalizan varias cosas. Por ejemplo, el abuso del poder, los controles, cuando se desacredita al disidente, cuando las instituciones pierden autonomía y se sujetan a la ideología o al poder político centralizado, cuando la ley, y esto es muy importante, y cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, cuando se aplica de manera selectiva o cuando la ciudadanía, esto es muy importante, deja de confiar en las autoridades. Vean las noticias y díganme si esto que les estoy describiendo está lejano de la realidad. Es decir, la teoría del Estado se vive todos los días y si no me creen, abran las noticias. Por eso es muy importante que desde la perspectiva académica y desde la formación de maestrantes puedan estudiar las formas de gobierno, porque vamos a poder identificar no solo cómo está escrito el poder en ese gran documento magnánimo, casi erudito e iluminado que es la Constitución, sino cómo se ejerce realmente, cómo el mexicano vive la Constitución. En un Estado autoritario, como no es el que queremos ver, pero sí que el que conocemos, se caracteriza porque hay una concentración total del poder. Se empiezan o se terminan de restringir las libertades, se debilitan los contrapesos y la participación ciudadana es muy limitada. Se pueden mantener algunas instituciones formales, incluso se pueden simular elecciones, veamos lo que pasó en Colombia, pero el ejercicio real del poder tiende a cerrarse y a estar siempre concentrado en unas manos. Un Estado totalitario, aunque no nos gusta reconocerlo, representa una forma extrema de control, porque no solamente se trata de apoderarse de las instituciones o de las elecciones, sino incluso a controlar la vida de las personas, a controlar las expresiones, la ideología, la organización y en muchos casos, y si no, vean el surgimiento del Big Brother con este libro de 1984, así se llama, vean cómo se puede controlar la vida privada de las personas. Estas categorías a las que me refiero cuando hablamos de gobiernos no son cosas lejanas o ejemplos nada más plasmados en manuales, en libros de historia. Sirven para que desde la perspectiva académica podamos analizar los riesgos, las tendencias y las prácticas concretas. Eso es muy importante porque en la vida pública contemporánea, es decir, en lo que estamos viviendo actualmente, vamos a ver estas tensiones que hoy viven entre la democracia, el autoritarismo, el pluralismo, la concentración, la legitimidad, la discrecionalidad, la soberanía, el reclamo ciudadano, el control político territorial, todo eso sucede y bueno, pues vamos a la realidad. ¿Dónde ubicamos entonces al Estado mexicano? Vamos a ser conscientes y a conceder un beneficio responsable desde la perspectiva académica. México se define constitucionalmente como una república representativa, democrática y federal. Esto quiere decir que el poder emana del pueblo, se ejerce mediante instituciones constituidas al amparo de este poder de manera representativa, en la que, al menos en el papel, se respeta la separación entre Estado e Iglesia y se organiza bajo un modelo federal y un orden constitucional. Todo esto, este rosario de cosas que les acabo de decir, constituyen a México como país. Con estos elementos deberíamos tener el plano general de una arquitectura institucional orientada a limitar el poder y a garantizar los derechos de las personas. Es decir, este famoso principio de legalidad en el cual el Estado solamente puede hacer lo que tiene permitido y los individuos podemos hacer todo aquello que no tengamos prohibido. Durante este curso hemos revisado varias cosas. El reto no está en lo que dice la norma, en lo que dice la Constitución, sino en la capacidad real, es decir, bajemos esta materia, les digo, de estas teorías, de esas historias, desde San Agustín allá en los cielos, desde Santo Tomás allá en Europa, hasta la mente maquiavélica, vamos a ver esto, cómo el Estado puede cumplir sus funciones. Un Estado puede tener una constitución democrática, padrísima como la que tenemos, sea un poema jurídico, pero enfrentar problemas de desigualdad, cualquier semejanza con la realidad, vuelve a ser una coincidencia,
Problemas de desigualdad, corrupción, inseguridad, impunidad, baja confianza ciudadana, debilidad institucional o algo que es muy grave, ineficacia administrativa en los servicios públicos. Por eso, cuando estudiemos el Estado mexicano o cuando hablemos del Estado mexicano, debemos observarlo desde dos dimensiones. La dimensión jurídico-formal, lo que está en el papel, y la dimensión político-administrativa, lo que está en el gobierno. Es decir, aquí ya vale muy clara la distinción entre gobierno y la distinción entre Estado. Si nos vamos a lo jurídico formal, esto nos indica cómo está organizado el Estado. Constitución, división de poderes, federalismo, derechos, órganos públicos, municipios, entidades, todo lo que ya conocemos. Y en cambio, la dimensión político-administrativa, vamos a ver cómo funciona. ¿Qué tan eficaz es? A ver, véanlo ustedes, ¿qué tan eficaz es hoy el sistema de salud en México? ¿Cómo se coordinan los gobiernos para atender los problemas como la seguridad? ¿Se aplican las leyes de manera general? ¿Cómo se administran los recursos? ¿Tenemos claridad dónde está la deuda? ¿A qué se destinó? ¿Qué tan accesibles son los servicios públicos en su colonia? ¿Qué tan legítima está la autoridad que hoy se para frente a la ciudadanía? Y tenemos unos casos últimamente que parece que nos mandaron a hacer para el curso. Caso Metepec, caso Tenancingo. Se los dejo para ahí como que lo tengan como de tarea. Este cierre de curso finalmente nos obliga a estudiar algo muy importante, la relación entre el Estado, ese ente, y la administración pública. La administración pública, ya lo vimos, es una pieza central del Estado. Es mucho más que el conjunto de oficinas, trámites o procedimientos. Es todo el aparato institucional mediante el cual esta figura Estado busca cumplir sus fines para acercarse a esta parte que son los ciudadanos. Cuando un Estado, como es su primera obligación, promete seguridad, necesita instituciones de seguridad. Cuando reconoce derechos sociales, necesita algo que a ustedes y a mí nos llama mucho la atención, políticas públicas, presupuesto, programas y desde luego encarnarse en servidores públicos que lleven a cabo todo eso. Cuando establece obligaciones fiscales, necesita, aunque no nos guste, capacidad recaudatoria. Cuando organiza elecciones, instituciones electorales sensatas. Cuando reconoce el derecho a la salud, y aquí hacemos una superpausa, se ocupan de verdad hospitales, personal médico, medicamentos, planeación, coordinación, responsabilidad. Cuando regula el territorio hay pues instituciones de catastro, planes urbanos, licencias de construcción, todo lo que implica. Por eso vamos a resumirlo de esta manera. El Estado se piensa en la teoría, se organiza en la Constitución, se legitima en la política, pero se vuelve visible y de carne y hueso en la administración pública. Esta es quizá la reflexión más importante de nuestro curso. Por eso, en este cierre quiero decirles que estudiar la teoría del Estado no es estudiar algo lejano, es decir, es estudiar el fundamento y el destino de la administración pública. Si no comprendiéramos desde antes de nuestra materia seguramente lo que es el Estado, difícilmente podemos comprender por qué existe la administración pública y ustedes van a ser en el muy corto tiempo maestros en la administración pública, es decir, gente que pueda distinguir perfectamente entre Estado y gobierno para que dejemos de atribuir todos los problemas que vivimos y echarle la culpa a una persona, a una administración, sin darnos cuenta que esto representa estructuras mucho más profundas, factores multidimensionales, una complejidad que a algunos políticos les molesta tanto y pasar del simplismo a algo concreto. Si no entendemos por otra parte lo que es poder y legitimidad, vamos a creer que con que nos elijan ya hay que gobernar bien o que porque me eligieron ya por eso gobierno bien. Eso no existe. Es aquí la antítesis de aquel 80% de lealtad y 20% de capacidad. Eso es una falacia que causa muchísimo daño a las instituciones. Finalmente, yo creo que en esta entrega final, como ya lo leyeron en el documento, quiero que recuperen las dos partes que ya han elaborado durante el curso. La primera que fue los fundamentos conceptuales del Estado y la segunda el pensamiento político de poder, legitimidad y soberanía. No se trata nada más de que peguen dos documentos. La intención es que revisen, corrijan, integren y fortalezcan su trabajo. Es decir, el documento final que les pido para esta semana debe tener unidad, coherencia y una lógica de cierre. No hay cosas muy complicadas. Y lo que me parece y que a mí me va a acreditar que ya ustedes pensaron, que agrega un apartado con definiciones propias sobre 5 conceptos clave que son, creo que, el eje de nuestra materia: Estado, gobierno, administración pública y 2 que me gustan mucho: legitimidad y poder. Con esto voy a saber qué tanto se apropiaron de los contenidos de la materia.
No copien definiciones de autores, no se preocupen por ello. Tampoco creo que sean frases así iluminadas. Creo que distinguiendo ustedes lo que es el gobierno, lo que es la administración pública y estos conceptos, revísenlo, revisen por qué me están proponiendo lo que me están señalando. Les pongo un ejemplo. Porque una mala administración pública, y hay un antecedente de derechos humanos interesante esto, puede afectar la legitimidad del Estado. Les hago una pausa en esto. Alguien hace algunos años demandó a un ayuntamiento el ejercicio de sus derechos humanos porque le afectaba la movilidad, porque las calles estaban en mal estado. Es decir, se afectaba el derecho a la movilidad por la ineficiencia del ayuntamiento. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación reconociendo que efectivamente, más allá del ejercicio eh, programático de reencarpetado de calles, tenía que hacerse algo, porque el derecho a la movilidad y el derecho humano a una buena administración pública estaba siendo vulnerado con un actuar negligente e irresponsable de la autoridad local. Es decir, ¿se puede litigar el derecho humano basado en la teoría del Estado? Claro que sí. Este tipo de conexiones que les pongo como ejemplo hacen que este trabajo ya sea digno de estudiantes de maestría, es decir, que ya bajemos del estado de una categoría ya intelectual y lo podamos ver. Es decir, creo que si elaboran su actividad final con cuidado, claridad y sobre todo con mucha honestidad, van a poder ver que han avanzado bastante y que al leerlo ya se van a dar cuenta que han construido algo propio muy importante. Y eso creo que es lo más relevante de nuestra materia. Les agradezco el trabajo que han realizado durante estas semanas. Creo que esta materia tengo la aspiración de que les haya permitido mirar el Estado más allá del papel como que deje de ser una abstracción allá que vive en su mente, sino una realidad presente, les digo, en la vida cotidiana, y que eso a mí me gusta mucho y creo que después de eso ya puede ser más asimilable y más entendible. Les deseo una buena entrega final. Estaremos analizando seguramente, les compartiré algunos datos para que me sigan ahí en algunas columnas donde tengo la posibilidad de escribir y que vean que la teoría del Estado deja de ser teoría del Estado para ser la realidad de la administración pública, y es a través de ejercicios académicos como este y de trabajos profesionales y honestos como los que están haciendo, como esto se percibe en la realidad. Les agradezco mucho la oportunidad de haber compartido con ustedes su estudio y que tengan una excelente noche.